hoy vamos a concluir diciendo que en el reino se vive sirviendo a nuestra generación. Amén. En el reino se vive sirviendo a nuestra generación. Escúcheme, Dios lo puso a usted en esta generación. Yo hubiera querido vivir allá en la época de la independencia, o en la época de Jesús, o en la época de los apóstoles, de la iglesia primitiva. No, sí, chévere que usted hubiera querido vivir, pero Dios lo puso en esta. Sí, entonces es en esta generación donde usted y yo estamos llamados a servir. No tenemos otra. No tenemos otra. Y es muy interesante porque, a ver, usted sabe que hay una dimensión futura del reino, ¿cierto? Amén. ¿Que comienza cuándo? ¿Cuándo comienza? No, hablamos de una dimensión futura. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo qué? Cuando cruzamos el umbral de la muerte, entonces comienza la dimensión futura del reino. O alguno dirá, bueno, cuando el Señor venga por segunda vez, por ejemplo, si viniera ahorita, pues de una vez arrancaríamos esa dimensión futura. Es esa dimensión de reino que todavía no se ha manifestado, ¿sí? Pero yo siempre les he dicho, no se preocupe por esa, preocúpese por esta, por la dimensión presente de reino. Porque otra vez, cuando estemos allá, usted no va a tener ninguna duda de qué voy a hacer. No, la plenitud de Cristo será manifestado en usted y todo lo que no sabía será completamente revelado, y entonces nosotros no tendremos ningún tipo de dificultad. Responderemos a la razón para la cual fuimos creados. O sea, ya no se preocupe, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer en el cielo por la tarde? No, usted no se preocupe qué va a hacer en la tarde ni nada de eso. Usted tranquilo. No va a haber mañana y tarde, le aseguro. Entonces, pero el asunto es ahora, la dimensión presente del reino. ¿Cómo la vivo? ¿Sí? Y era de alguna manera lo que hemos tratado a lo largo de todo este capítulo. ¿Cómo se vive en el reino ahora, en esa dimensión presente en la que estamos? Y es muy interesante porque el apóstol Pablo hace una declaración tocante a David en el libro de los Hechos, que describe en una sola frase a la perfección lo que fue el gran compromiso de David durante el tiempo que vivió. Mire, en Hechos capítulo 13, el versículo 36, el versículo 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Recuerda el tema para hoy. ¿Cómo se vive en el reino? Sirviendo a nuestra generación. Y interesante que cuando Pablo decide resumir lo que fue el paso de David por esta tierra, no dice David, el gran rey que doblegó a sus enemigos, que no sé qué, esto y lo. No, dice, este hombre sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Y fue reunido con sus padres y murió. Sirvió a su generación. Nota, lo dice de una manera sencilla, casi simple. El peregrinar de uno de los grandes de la historia, David, se resume en la frase de que sirvió a su propia generación. El desafío de la palabra del Señor para nosotros hoy, cómo vivir esta dimensión presente del reino, sirviendo a nuestra generación. Pero escúcheme esto, ¿cómo se sirve a esta generación? Porque nota, pueden haber personas, por ejemplo, un cantante que dice, yo he servido a esta generación porque compuse algo que todo el mundo cantó. Sí, pero
de pronto impactó a esta generación. Pero el texto dice que David sirvió a su generación ¿cómo? ¿Cómo? Según la voluntad de Dios. O sea, mi servicio a esta generación no es como a mí se me ocurre, es como Dios quiere, según la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer para describirles un poquito la metodología que vamos a usar los próximos minutos? La idea es que vamos a tratar de identificar qué fue lo que hizo David, que de alguna manera Pablo lo interpreta como el servicio a su generación. Y viendo lo que David hizo, vamos a tratar de identificar el desafío para nosotros, que tenemos el mismo compromiso: servir a nuestra generación conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a identificar algunos aspectos claves, sobre todo tendientes a su conducta misma. Y al final, yo espero que por la obra del Espíritu usted salga desafiado a vivir la dimensión presente del reino, sirviendo a su generación. De pronto alguno que me esté escuchando está diciendo, bueno, ya a mí me cogió como el tarde para eso. Ya yo voy es como de salida. No. Hoy va a entender que mientras usted y yo todavía estemos aquí, Dios tiene algo para nosotros en el cumplimiento de su propósito. Amén. Entonces, listo. ¿Cómo servir a nuestra generación en el marco de la voluntad de Dios? Repito, lo primero que vamos a hacer es identificar cómo lo hizo David. ¿Listos? Entonces, la primera cosa, David sirvió a su generación, ojo, viviendo focalizado en la presencia de Dios y deseoso de hacer casa para Dios. Está como larga y enredada la frase, pero usted va a darse cuenta que en el fondo es muy sencilla. Otra vez, focalizado en la presencia de Dios y deseoso de hacer casa para Dios. David fue alguien apasionado por la presencia de Dios. David fue alguien que todo el tiempo estuvo deseoso de la manifestación de la presencia de Dios. Para nuestro personaje, Dios no fue una religión. Dios no fue un culto. Dios no fue una tradición nacional. Dios fue alguien que David conoció, alguien con quien David compartió, alguien de quien David dependió. David reconoció a Dios en la naturaleza, en los ciclos de la vida, en los episodios de mayor angustia, en el día a día, en el acecho de sus enemigos. Identificó a Dios en sus grandes victorias, pero ojo, también identificó a Dios cuando el brazo de Dios se levantó para castigarlo. No hubo un solo estadio de la vida de David en que este hombre no pudiera identificar a Dios, porque su comunión con Dios era real. Repito, no era una deidad distante. Este hombre tenía pasión por la presencia de Dios. Incluso ahí en el capítulo 22 de Segundo de Samuel, extracté algunos apartes de la manera como él describe la intervención de Dios en todo lo que él experimenta. En el Segundo de Samuel capítulo 22, mire por ejemplo a partir del verso 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muertes y torrente de perversidad me atemorizaron. Nota, David se dirige a Dios, tiene comunión con Dios, tiene relación con Dios. Verso 6, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Jehová. Y ojo, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a su oído. Para David, Dios es un Dios que oye.
un Dios que inclina su oído, un Dios que interviene, un Dios que se mete en la realidad que él está viviendo. Verso 8, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se indignó, humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. David está viendo a Dios. Lo que sucede en la naturaleza no son accidentes, es la intervención de Dios a través de la naturaleza. Él está viendo un Dios que controla todo el orden creado, que tiene absoluta soberanía. Verso 10, inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Un Dios que habla a través de la naturaleza también. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Lo que quiero que observe es la comprensión real que el salmista tiene de Dios. Su vivencia, o sea, su pasión por la presencia de Dios lo llevó, después de que se sentó en el trono, a querer ¿qué? ¿Qué quería David? Construir casa para Dios. Y yo pensaba, ¿por qué David vivió como tan obsesionado por eso de construirle una casa a Dios, de levantar un templo para Dios? Escuche, porque lo que él experimentaba personalmente, quería que muchos otros lo vivieran también. Quería que muchos otros pudieran acudir a la casa de Dios y tener ese encuentro real y cercano con Dios como él lo tenía. Por eso su pasión por construir una casa para Dios. Algunos comentaristas incluso mencionan que probablemente los últimos 10 años de su reinado, David se dedicó exclusivamente a acumular todos los materiales, a disponer todos los recursos para que su hijo, la persona que Dios levantaría para construir la casa, lo tuviera todo. Este hombre, ¿recuerdan cuando el censo, que fue castigado, que tuvo que comprar la era? Entonces ese lugar que él compró, ofreciendo a Dios sacrificio que le costaba, en ese lugar, ahí se construyó el templo. Este era un hombre apasionado por la presencia de Dios y deseoso de construir casa para Dios. En sus poemas quería comunicar eso, que todos vivieran lo que él conocía personalmente. Ahora, David anhelaba la presencia de Dios. Pero entonces la pregunta ahora es, ¿cómo se hace esto relevante para nosotros? Sin perder de vista el desafío para hoy. ¿Cómo servir a nuestra generación? ¿Cómo servir a nuestra generación? David anhelaba la presencia de Dios y quería construirle una casa para que todos disfrutaran de lo que él conocía. Nosotros no anhelamos ni buscamos la presencia de Dios. Escúchame, porque esa presencia nos habita. Porque usted no puede decir, yo estoy buscando la presencia de Dios, ¿acaso se le perdió? No, esa presencia nos habita, está en nosotros. Nosotros nos deleitamos en Él y cultivamos una comunión íntima. Esa es la diferencia. David vivía afanosamente buscando la presencia de Dios, pero usted y yo somos depositarios de la presencia de Dios. Disfrutamos de ella, cultivamos comunión con ella. Entonces el desafío para nosotros, ¿cuál es? Que vivamos siendo conscientes de que somos casa de Dios, que Él habita en nosotros para que su vida sea manifestada a través de nosotros, sea vista a través de nosotros. Escucha esto. Salomón construyó el templo que David no pudo, para que vinieran y reconocieran la grandeza del Dios de Israel. Dios en Jesucristo su Hijo
nos hizo a usted y a mí el templo de su espíritu, para que vayamos y todos reconozcan su gloria en nosotros. ¿Ves la diferencia? Salomón construyó templo para que la gente viniera y reconocieran la grandeza del Dios de Israel. Dios hizo de usted y de mí su templo para que nosotros vayamos y la gente pueda reconocer la gloria de Dios en nosotros. Aleluya. Esta es la mejor manera de servir a nuestra generación, colocando al alcance de cada persona la manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros. Porque tú eres casa de Dios. Hay muchos que probablemente por sus prejuicios nunca vendrán a un auditorio de estos. Pero la casa de Dios va hasta ellos, hasta por la manifestación del Cristo que te habita. Aleluya. Es la mejor manera de servir a nuestra generación. Por eso el desafío es deleitarnos en su presencia, cultivar una comunión íntima con Él, para que su gloria pueda ser vista y manifestada a través de nosotros. Lo segundo, David sirvió a su generación extendiendo el reino hasta las fronteras que Dios había establecido. Extendiendo, expandiendo el reino hasta las fronteras que Dios había establecido. Usted seguramente sabe que aunque Israel recibió esa tierra por herencia, nunca conquistó la totalidad de la tierra. Uno lee Josué y es emocionante ver cómo Israel entra a la tierra, cruza el Jordán y empieza la conquista de la tierra. Pero cuando usted va al libro de Jueces y lee los primeros capítulos, usted encuentra un relato que suena un poquito como nostálgico, casi que desalentador. El escritor de Jueces enumera tribu por tribu y dice: la tribu tal tomaron los territorios tal, pero nunca expulsaron a estos, a estos y a estos y a estos. La tribu tal entraron y tomaron tales ciudades, pero nunca expulsaron a estos y a estos. O sea, Israel entró a la tierra, pero nunca tomó posesión de la totalidad de la herencia. Cuando llegamos a Saúl, que es la instalación de la monarquía en Israel, Saúl comienza algo de esto. Pero lo que Saúl hace es responder a la agresión de sus vecinos. Entonces, de alguna manera, el reino en tiempo de Saúl se consolida un poquito, pero todavía es una porción muy pequeña. Pero David, que fue un hombre de guerra, David decididamente atacó a las naciones vecinas y se propuso extender el reino de Israel a todos los lugares que Dios había dicho que le pertenecían. Y es muy interesante. Haga el ejercicio de mirar, busque Palestina en tiempo de David, busca ahí en Google. Bueno, ahora no, por favor, pero después. Y se va a dar cuenta cómo Israel extiende sus fronteras. Y es muy interesante. ¿Cuáles eran las fronteras? Dios las había declarado incluso desde tiempo de Abraham. Allí en Génesis 15, 18, el Señor le dice a Abraham: en aquel día hizo pacto Jehová hizo pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Escuche, Abraham está en la tierra prometida. Y Dios le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Pero no era la tierra que estaba debajo de sus pies solamente. No, entonces se la describe. Dice: desde el río Egipto al sur, hasta el río grande, el río Éufrates al norte, la tierra de los eneos, ceneseos, los cammoneos, los heveos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. O sea, la tierra que habitan todos esos pueblos, esa tierra es de mi pueblo. Incluso lo vimos en una de las charlas anteriores. Ahí en 2 de Samuel capítulo 8, no lo vamos a leer ahora por cuestión, ya es un relato, pero lo estuvimos viendo. Los primeros 14 versículos en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel,
se describe, hay como un resumen de todas las guerras que David hizo contra los pueblos vecinos. Y algunos estudiosos dicen que la descripción del capítulo 8 corresponde exactamente a la manera como David llevó el reino hasta las fronteras que describe el capítulo 15 de Génesis. Y otra vez, los nombres son distintos, estamos hablando de muchos años entre una cosa y otra. Pero, ¿qué hizo David? David extendió, o sea, Dios dijo, esto es de ustedes, y David fue hasta allá. La generación de David disfrutó de seguridad, nuestro rey nos cuida, disfrutó de bienestar, disfrutó de reconocimiento. En el concierto de las naciones, el pueblo de Dios fue respetado. Y muchos pueblos querían tener alianza con Israel. A David es mejor tenerlo de amigo que de enemigo, porque este hombre es, ¿sí? Y ahora, como en el caso anterior, ¿qué relevancia tiene para nosotros este principio que acabamos de ver? Pensando en que tenemos el desafío de servir a nuestra generación. Si David extendió el reino hasta las fronteras que Dios había determinado, el gran desafío para nosotros es llevar el reino de Dios a todos los lugares donde Dios nos permita estar. Aleluya. Cada escenario donde Dios te permite estar es el lugar ideal para izar el estandarte del reino de los cielos y dar a conocer las bondades de nuestro rey. Aleluya. Ay, pastor, es que yo quisiera ir a la China para predicar allá el evangelio. Pues predíquele a la China que vive al lado de su casa, ¿cierto? Predíquele a ella. Si Dios te permite ir a otro lugar, gloria a Dios, pero ¿dónde estás? No es que yo tengo una pasión por ir a predicar a no sé dónde. Sí, pero si Dios no te ha llevado allá, ahí donde estás, ahí levanta el estandarte del reino de los cielos y presenta al rey. Cada escenario donde Dios te permite estar, hay lugares a los que nunca iremos. Algunos digan, no, pero es que yo no he salido de Bucaramanga. Bueno, ¿y cuántos de las personas que Dios cruza frente a ti han sido expuestos a la grandeza del reino por razón de lo que tú has compartido con ellos? Este es el desafío para nosotros. Cada lugar a donde Dios nos permite ir es como la frontera que Él establece para nosotros. Así como le dijo al pueblo de Israel, ahí al norte es el gran río Éufrates, al sur es el río Egipto, y esas eran las fronteras. Para usted es el lugar donde a usted el Señor lo lleva. Ahí, en su trabajo, ahí, en su familia, ahí, en el lugar de su habitación, ahí, esa frontera donde Dios lo ha ubicado. Ese es el escenario para que usted pueda presentar la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces llevamos 2. Son 3. Entonces vamos al tercero. ¿Cuál es el primero? Servimos a nuestra generación. ¿Cómo? Servimos al Señor. Bueno, más fácil que me digan cómo lo hizo David. ¿Cómo sirvió David a su generación? Focalizado en la presencia de Dios y deseoso de construir casa para Él. Lo segundo, expandiendo el reino a las fronteras que Dios estableció. Regálame toda su atención en este tercer punto. David sirvió a su generación haciendo de su descendencia la manifestación de Cristo. Repito, David sirvió a su generación haciendo de su descendencia la manifestación de Cristo. Hablar de servir a nuestra generación es casi imposible dejar por fuera la descendencia, porque nuestra descendencia hace parte de nuestra generación.
nuestra descendencia primera, ¿cierto? Ahora, de pronto aquí entramos a pensar, bueno, pero la descendencia de David. Quiero llamar su atención sobre algunos detalles, pero antes quiero que regresemos un momentico al capítulo 13, verso 36 de Hechos, ¿no? Recuerda, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Este texto que está ahí hace parte de una enseñanza que el apóstol Pablo da en la sinagoga de Antioquía de Pisidia en uno de sus viajes misioneros. Recuerda que cada vez que Pablo llegaba a alguna ciudad, al primer lugar donde iba era la sinagoga. Por lo general de ahí lo echaban, entonces se iba a predicar a los gentiles. Pero él siempre por metodología llegaba primero a la sinagoga de los judíos. En las ciudades gentiles habían sinagogas de judíos. En Antioquía hay unas sinagogas. Él llega ahí y comienza a predicarles y hace un recuento histórico espectacular, espectacular. Y llega al versículo 36. Pero antes, un poquitico más atrás, en el verso 22, capítulo 13, verso 22 de Hechos, nota lo que dice. Quitado este se refiere a Saúl. Él está haciendo una descripción de cómo Dios puso a Saúl y esto y lo otro. Entonces dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Cuando Pablo comienza a hablar, está haciendo el recuento histórico y llega a David, hace algo muy interesante, lo ubica generacionalmente. ¿Por qué sabemos que lo ubicó generacionalmente? Porque dice, luego puso a David, y David es hijo de ¿quién? De Isaí. Entonces habla de su ascendencia, de su padre. David es hijo de Isaí. Pero luego dice, y de la descendencia de Ahora, o sea, habló de su antecesor y habló de quien le sucedió. Para quien estaba escuchando a Pablo, o sea, su auditorio primero, y quien está leyendo este texto por primera vez, cuando él dice, David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón de Dios, y de la descendencia de uno esperaría que nos hablara de quién, de Salomón. Claro, la descendencia de David, ¿quién es? Salomón. Pero curioso, Pablo se salta de la descendencia natural a la descendencia espiritual. Dice, y de la descendencia de Salomón. No. Dios levantó a Jesús, el Salvador de Israel. Y es muy interesante porque, ojo, ya le empiezo a dar algunos detalles para que usted, ¿a qué nos referimos en este tercer punto específicamente? Vamos a hablar de descendencia, pero no simplemente de la descendencia natural, no simplemente de los hijos biológicos, sino también de los hijos espirituales, de la descendencia natural. Escúcheme esto, porque el impacto de Dios a través de usted en esta generación va más allá de sus hijos biológicos. ¿Cuántos lo creen? No, como 3 nomás. O sea, ¿usted cree que su impacto solo va a llegar hasta sus hijos biológicos y ya? Así delimitado cree usted la visión ¿se imagina usted la visión de Dios? Y entonces, ¿qué de los que no tienen hijos biológicos? Entonces, ¿esos que van a pasar en blanco en esta generación? No, escuche. Pero quiero que observe lo que pasó en la generación natural de David. Porque uno llega a Hechos y Pablo nos dice, y de la descendencia de David, Dios levantó a Cristo.
¿qué pasó? ¿Qué sucedió con David en su descendencia natural? Y entonces quiero que me acompañe ahí al primer libro de Reyes. Reyes trata de darle continuidad a donde queda segundo de Samuel. Recuerden que segundo de Samuel vemos a un David ya en el ocaso de su reinado, pero en ningún momento se narra la muerte de David. En ningún momento segundo de Samuel narra la muerte de David. Pero en el primer libro de Reyes ya estamos ahora sí ya en lo último de David, incluso más adelante se narra de su fallecimiento. Pero en el primer libro de Reyes, el capítulo 1, ¿ya está ahí? Ah, bueno. Es muy interesante, el capítulo 1 de Reyes comienza con un relato como raro. Y yo particularmente creo que lo que el autor hace es que el lector entienda que David ya estaba muy viejito. Porque no sé si el relato de los primeros 4 versículos es que David estaba ya viejito y no se calentaba. Ahí no se calentaba, imagino que le echaban cobijas, y en ese entonces pues, no habían las cobijas eléctricas que hay ahora, pero no se calentaba. Entonces le buscaron una mujer, le pusieron una cobija humana, ¿sí? Entonces por todo el territorio buscaron la más bonita que encontraron, una tsunamita llamada Abisac, y se la trajeron. Y es muy interesante porque el texto dice que ella calentaba a David, pero David no la conoció. David no la conoció, o sea, David nunca tuvo intimidad con ella. Es como para que usted entienda cómo estaba David ya en ese entonces, ¿cierto? El hombre estaba ya bien viejito, le ponían ahí le trajeron una chica para que durmiera con él y se calentara, y David medio se calentaba, pero nunca tuvo intimidad con ella. O sea, ya David está físicamente desmejorado, ya es un anciano y todo lo demás. Y ahora sí viene el relato que quiero, pero no quiero que pierda de vista por qué el autor menciona eso. Uno lee esos versículos y dice esto como que sobra, pero no, usted va a ver la conexión con lo que viene ahora. Verso 5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Lo que sigue en el relato es un hombre que ahora sale y se proclama rey. De pronto, para los que no sepan, Adonías era hijo de David. Era el 4.º hijo de David. Y a estas alturas los 3 primeros ya han salido de competencia. El primero lo mató Absalón, el segundo no se supo nunca de él, algunos comentaristas dicen que murió joven. El tercero fue Absalón, que perdió la cabeza ahí en una huida, ¿cierto? Y el cuarto es Adonías. Entonces Adonías pues dice: yo soy el mayor, mi papá ya está muy cuchito, pues el rey soy yo. Y se autoproclamó rey. Además, si usted nota por la descripción que el texto hace, Adonías es un personaje como de esos que parece que David nunca le llamó la atención. Hizo hasta para vender y David nunca le llamó la atención, como menciona el texto. Pero además parece que era un tipo muy pintoso, ¿sí? Entonces dice que de buen parecer. Y eso lo hizo más popular todavía. Entonces se alió con Joab, el comandante del ejército, el general del ejército, y con Abiatar, uno de los sacerdotes. Ahora, hizo algunas de las cosas que Absalón hizo. Recuerdan que Absalón, cuando se fue a proclamar rey, puso hombres que corrieran de carros, que corrieran delante de él y todo. Pero a diferencia de Absalón, Adonías no se escondió.
No, lo hizo de frente, lo hizo en Jerusalén. Se autoproclamó rey. Y por otro lado, cualquiera podría decir, pues sí, es que él es el hijo del rey. Y si el rey ya está de salida, pues ahora sigue él, ¿cierto? Entonces, pero note esto, la sucesión familiar en Israel era algo que todavía no se había dado. La monarquía de Israel es nueva. El primer rey fue Saúl, pero a Saúl no lo sucedió su hijo, porque los 3 hijos murieron en batalla. Entonces Dios puso a David. Ahora, después de David, la sucesión de su hijo nunca había sucedido antes. Pero Abiatar dice, pues, todos los pueblos lo hacen así, y él se autoproclamó rey. Ahora, con esto de la sucesión familiar en David, con David era un problema serio. Primero porque tenía muchos hijos. Y ese no hubiera sido problema. El problema es que todos tenían mamás diferentes. Ese sí era el problema. Entonces yo me imagino que cada mamá estaría deseosa de que fuera su hijo el que ocupara el trono de Israel. Entonces imagina esa pelea tan impresionante. Pero Adonías, en una reflexión muy lógica, él dice, yo soy el mayor que queda. O sea, el rey debo ser yo. Pero sucede algo. Natán advierte a Betsabé. ¿Recuerdan quién es Betsabé? ¿Quién es? La mamá de Salomón, ¿cierto? Le advierte de que algo está pasando. Le dice, tú te enteraste de esto y no sé qué. Y entonces le dice, ve ante el rey y dile que él te juró que tu hijo sería rey. Y cuando tú estés con él, yo llego. Y entonces pues yo también le voy a preguntar que qué es esto que está pasando. Y entonces se van, bueno, ahí están para tratar de redimir un poquito el tiempo. Vamos a tratar de no leer todos esos versículos que están ahí, pero usted lo puede hacer, tener el relato completo en casa. Y entonces Betsabé viene y le dice, rey, bueno, se inclina y todo lo demás y le dice, mira, es que no sé si sabes que Adonías se proclamó rey y usted juró que mi hijo sería el rey que lo sucedería. Ahora, si usted muere, tanto Salomón como yo, vea, eso no tiene vuelta de hoja. Y en eso llegó Natán. Entonces Betsabé salió y entonces Natán le dijo, mira, rey, yo no sé si tú sabes, pero Adonías se proclamó rey. Le pregunto, rey, ¿usted autorizó eso? Y él le dice, no. Entonces, a pesar de la edad avanzada y de la condición física de David, ya vuelvo y digo, bastante anciano y todo, David entiende que tiene que hacer algo, Entonces, toma una decisión. Mira el versículo 28. El versículo 28. Primera de Reyes 1:28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadot, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadot y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono y reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces así se desenredó ese asunto. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no Adonías y sí Salomón?
Pues uno, digamos que desde una reflexión lógica uno puede decir, pero es que Adonías era mayor, como que tenía más derecho en cierta manera que el otro. Y bueno, podríamos alegar algunas otras cosas. Mira, Bexabé, de dónde salió y esto, y el hijo de... Bueno, tantas cosas que se podían haber alegado ahí, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, ya que ustedes están aquí, me pueden ayudar a resolverla, y los que están de pronto allá en casa también, ahí por el chat aportan algo. ¿Por qué Adonías? Perdón, ¿por qué Salomón y no Adonías? ¿Cómo? ¿Sabiduría de quién? El rey. Oye, bueno, recuerden que la sabiduría de Salomón es algo que Dios le da después por petición del mismo, ¿sí? Pero, a ver, por allá alguien me iba a mencionar algo. ¿Cómo? Alguien que interprete lenguas. No, es que por el tapabocas no, pero está bien, está bien. Yo que me pongo a hacerlos hablar a ustedes cuando no deberían. A ver, escuche esto. Porque claro, creo que lo que mencionabas es que David había jurado, ¿cierto? Había dado palabra de que el rey iba a ser finalmente Salomón. Pero escúchame esto, porque aquí ya comenzamos a mirar la relevancia de esto para nosotros. No olvide, estamos hablando de cómo servir a nuestra generación. Ojo, en el reino la bendición no se arrebata a lo Absalón. La bendición viene del rey y se disfruta en tu asignación. ¿Cuántos de los hijos de David se podían sentar en el trono? Uno solo. Pero los demás podían servir en el reino. Los demás podían servir a su generación. El problema con muchos de nosotros es que creemos que solo desde cierta posición podemos servir a otros. No, aquí yo no arrebato nada que no se me haya dado. La bendición viene de Dios. Adonías buscó el respaldo popular, mientras Salomón se aferró a la revelación, a lo que el rey había dicho. ¿Ves la diferencia? Y nota, permíteme profundizar un poquito más aquí en esto. Hay dos detalles significativos en el relato. El primero ya lo mencionamos ampliamente y es la descripción que el autor hace de lo anciano que David está. David ya no tiene fuerzas, David físicamente está muy menguado, pero es el rey. Es el rey. La autoridad está sobre él. Mientras él no indique quién será su sucesor, el reino todavía estaba sobre sus hombros. David no tenía fuerzas para reprimir una revuelta, pero sí para proferir una bendición. Y aquí está lo que les mencioné hace un momento. Quizás cuando yo les decía que tú puedes servir a tu generación, porque para eso te tiene Dios aquí, de pronto alguno ya avanzado en edad digan, pero bueno, a mí me cogió como el tarde para eso. No, escúchame. Si todavía estás aquí, es porque Dios te tiene como un instrumento de bendición para la honra y gloria de su nombre. Aleluya. Probablemente no tengas las fuerzas que tenías 2 o 3 décadas atrás, pero la presencia gloriosa de Dios está sobre ti y eres un instrumento de bendición en todo escenario donde Dios te coloca. Aleluya. Otra vez, David no tenía las fuerzas para pararse y aplacar la rebelión de Adonías. Simplemente puso su bendición sobre Salomón y eso fue suficiente. Las fuerzas físicas se pueden reducir al mínimo, pero tu capacidad de bendecir nunca se reducirá. Aleluya. No importa los años que tengas, tú puedes seguir sentando hijos en el trono para la gloria de Dios. Aleluya. Mientras no seas llamado por el Creador, tú eres un instrumento de bendición. Gloria a Dios.
tus hijos biológicos, tus hijos espirituales, las personas que Dios ponga delante de ti. Tú eres un instrumento de bendición de Dios para bendecirlos. Aleluya. El otro detalle sobre el cual quiero llamar su atención es sobre los aliados que buscó Adonías. ¿Cuáles fueron los socios de Adonías para proclamarse rey? ¿A quiénes escogió? ¿A Joab? ¿Quién era Joab? El general del ejército. ¿Y a quién más escogió? Abiatar, un sacerdote. Escuche. Escúcheme esto. Un general del ejército y un sacerdote. Muy lógico. Yo pongo de mi lado a todo el poderío militar de la nación y pongo de mi lado a quien ministra en el altar. En el caso de Salomón, ni siquiera fue Betsabé, su mamá, la que orquestó esto. ¿Quién orquestó todo lo de Salomón? ¿Quién? El profeta Natán. Fue Natán el que llamó a Betsabé y le dijo: venga, Betsabé, ponga pilas, está pasando esto, vaya ante el rey. Fue el profeta, ni siquiera fue Betsabé. Betsabé se involucra por instrucción profética. ¿Por qué te menciono esto? Estamos llamados a servir a nuestra generación y somos instrumentos de bendición cuando estamos sujetos a la dirección profética, a la voz profética. No es el consenso popular, sino la dirección de Dios la que nos convierte en instrumentos de bendición. Aleluya. No es la influencia de la gente que te rodea. No tiene que ver con el cargo o la posición que tienes. Desde la asignación en la que Dios te ha permitido estar, de ahí tú eres un instrumento de bendición en la medida en que te dejes dirigir por la voz profética de Dios. Tú sirves a tu generación no solo desde un cargo de gran influencia, porque algunos están convencidos: es que si yo tuviera, por ejemplo, un cargo en el gobierno, yo sí podría bendecir a mucha gente. No, si yo fuera el gerente de una gran compañía, si yo manejara muchos recursos, si yo tuviera una destacada profesión, yo no pude ni estudiar, ¿y cómo voy a poder ayudar a otros? Escúchame, el asunto aquí no es qué haces o qué cargo ocupas. El asunto aquí es que entiendas que Dios te ha puesto ahí donde estás y te ha ungido para manifestar su gloria, y eres un instrumento de bendición para todos los que están a tu alrededor. Aleluya. Pero repito, esto no es algo que se limita a nuestra descendencia natural. ¿Por qué? Porque no es mi apellido el que Dios quiere perpetuar. Es el nombre de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Aquí el asunto no es la descendencia de Ángel Encinales. No. Porque vuelvo y repito, no es mi nombre el que se va a perpetuar. Es el nombre glorioso del Hijo de Dios. De la descendencia de David, Dios levantó a Cristo. Reitero, esto va más allá de nuestros hijos biológicos. Ojalá ellos estén ahí y anhelamos que estén ahí. Y hoy vamos a terminar este tiempo orando con la convicción absoluta de que nuestros hijos biológicos también estarán ahí. Pero escúchame, va más allá de eso. La manera como servimos a nuestra generación es levantando una descendencia que manifiesta la vida del Hijo, es sentando hijos en el trono. Y mira, ese detalle segundo que mencionábamos, yo quiero que podamos
retomarlo para terminar nuestro tiempo orando desde ahí. Escúchame. Cuando Betsabé fue ante David, no intentó presionarlo para que favoreciera a su hijo. No intentó chantajearlo. Venga, David, usted sabe que usted y yo tenemos una historia bastante. O sea, yo me la jugué por usted, vea, hasta usted me mató a mi marido y vea, pues, o sea, lo menos que puede hacer es esto, que el hijo de los dos por lo menos ese sea rey. O sea, Betsabé tiene elementos que hubiera podido haber usado para una posible presión. Pero mira a lo que apeló. Versículo 17. Mira el verso 17. Capítulo 1, verso 17. Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva, o sea, me dijiste a mí, por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. ¿A qué apeló Betsabé? ¿A qué? ¿A qué? A lo que el rey le había prometido, a lo que el rey le había dicho. Lo que Betsabé le recordó al rey es las palabras que él mismo había declarado, que él mismo había jurado. Aquí no se trata de lo que tú quieres, aquí se trata de lo que Dios ha dicho. Y en esta mañana quiero que nos presentemos delante de Dios y traigamos a memoria lo que Él ha dicho tocante a nuestras generaciones. Aleluya. Y escúchame algo antes de que oremos. Adonías aprovechó la oportunidad. Salomón se aferró a la revelación. Y aquí quiero mencionar algo que probablemente vaya en contravía de muchos mensajes hoy en día. En el reino no somos oportunistas, somos fieles. Somos fieles. Y lamentablemente, y voy a decir esto con temor y temblor, pero lamentablemente tenemos una generación muy brillante que vive, entre comillas, aprovechando oportunidades que los convierten en personas exitosas, pero que los alejan del propósito de Dios. Y otra vez, esto va en contra de todos esos principios de empoderamiento humano y de motivación personal, pero lo digo con toda convicción desde mi corazón. Nosotros no vivimos a la casa de oportunidades. Nosotros respondemos a la dirección de la palabra revelada. No aprovechamos las puertas que se nos abren. Entramos por las que Dios abre para nosotros. Hay gente que abandona a su familia detrás de una oportunidad. Hay gente que deshace proyectos detrás de una oportunidad. Hay chicos que se alejan de su fe detrás de una gran oportunidad económica. Y vuelvo y digo, son tan brillantes que aprovechan todas esas oportunidades, pero que finalmente los alejan del propósito. Adonías aprovechó la oportunidad. El rey está envejecido, está debilitado, acaba de salir de una revuelta y aprovechó la oportunidad. Salomón esperó la manifestación de la revelación. Y vuelvo y repito, sobre eso yo quiero que oremos, porque yo quiero que en esta mañana todos los padres puedan hoy abrazar con toda convicción y declarar todo lo que Dios ha dicho tocante a sus generaciones. Aleluya. Betsabé no le dijo: yo quiero que mi hijo sea rey, usted me lo debe,
Eso es lo menos que usted podría hacer. No, Betsabé no se puso con. Betsabé dijo, usted lo dijo. Usted juró que Salomón, mi hijo, se sentaría en el trono. Hoy vamos a orar declarando lo que el cielo ha dicho tocante a nuestros hijos, aleluya. Ellos son parte de una generación de pacto, aleluya. Son parte de un linaje de bendición, gloria a Dios. Han sido apartados para el cumplimiento de un propósito eterno, aleluya. Quizás en este momento no sé dónde estén, quizás estén apartados, quizás no haya esperanza para ellos, quizás están lejos del trono como probablemente Salomón estaba en ese momento, pero hay algo que Dios ha dicho tocante a ellos, aleluya. Y hoy vamos a aferrarnos a lo que Dios ha dicho y vamos a creer que veremos generaciones donde se manifiesta la gloria de la presencia de Dios, aleluya. Recuerda, David vivió focalizado en la presencia de Dios y deseoso de hacer casa para Él. Usted y yo vivimos deleitándonos en su presencia, cultivando una comunión íntima y manifestando la vida que habita esta casa. David extendió el reino hasta los límites que Dios estableció. Usted y yo establecemos el reino en cada lugar al que Dios nos permite ir, aleluya. Y David sirvió a su generación levantando a Cristo en su descendencia. Usted y yo estamos llamados a levantar una descendencia que manifiesta la gloria del Cristo resucitado, aleluya. Yo quiero invitarte a que cierres sus ojos un momento. Y los que están aquí presentes, yo quisiera pedirles el favor que por un momento se coloquen en pie. Si tú estás allí en casa, seguramente para ti esto va a ser mucho más fácil, porque quizás tengas a tus hijos allá a tu lado. Yo quiero invitarte a que por un momento te levantes del lugar donde estás y, si tienes la facilidad de hacerlo, rodea a tus hijos con tus brazos. Y si aquí en el auditorio hay padres que tienen a sus hijos aquí, acérquenlos a ustedes. Acérquenlos a ustedes. Pongan sus manos sobre sus hijos. Hoy, como Betsabé, vamos a declarar lo que Dios dijo. Tú juraste que mi hijo Salomón se sentaría en el trono. Dios ha dicho que nuestra simiente heredará la tierra, aleluya. Que nuestras generaciones vivirán para Él, gloria a Dios. Que veremos su bendición manifestada hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación, aleluya. Que serán benditos sobre esta tierra. Señor, aquí estamos, oh Dios, parados sobre esta palabra gloriosa, Señor, entendiendo el llamado de tu palabra hoy a servir a nuestras generaciones. Tú me has dado el privilegio, Señor, a lo largo de todos estos años, de ver nacer muchos hijos espirituales, Señor. Tú me has dado el privilegio de ver a muchos de ellos aún en lugares de trascendencia y de impacto, Señor. Mucho más allá de donde algún día yo podré llegar. Tú me has dado también, Señor, el regalo de 3 hijos biológicos. Y hoy, Señor, en compañía de mis hermanos, levantamos nuestra voz, Señor, para declarar lo que tú has prometido, Señor, tocante a nuestros hijos, aleluya.
Hoy, Señor, estamos convencidos que los escondes en el hueco de tu mano y el enemigo no los toca, Señor, aleluya. Aún aquellos que no han nacido, Señor, la bendición de Dios ya está dada sobre ellos, aleluya. Y la gloria del Dios que los ha cuidado hasta ahora permitirá que su propósito se cumpla, Señor. Hoy, Señor, sentamos a nuestros hijos en el trono conforme a lo que tú has declarado, para que puedan ser instrumentos de la manifestación de tu gloria en cualquier escenario donde tú los pongas, Señor, aleluya. Aquellos que por alguna u otra circunstancia hoy están alejados de tu propósito, Señor, los enlazamos con cuerdas de amor y los traemos, Señor, al cumplimiento perfecto de todo lo que tú te has propuesto hacer, Señor, aleluya. Nuestra descendencia manifestará al Hijo, Señor. Nuestros hijos serán la manifestación gloriosa de la imagen del Hijo de Dios. Y el reino se extenderá a lugares donde probablemente nosotros nunca iremos. Ellos irán e izarán la bandera del reino y serán la manifestación de la gloria del Rey, aleluya. Gracias, Señor. Ahí usted que está en casa, permita que el Espíritu Santo de Dios traiga palabra ahora a sus labios y declare la bendición de Dios sobre sus hijos, aleluya. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado, aleluya. La descendencia de los justos será bendita en la tierra. Tú lo has dicho, Señor, aleluya. Y nuestros hijos son simiente de bendición sobre esta tierra, aleluya. El enemigo no los toca, Señor. Toda obra de las tinieblas que se despliega sobre ellos la reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Y el favor de Dios se manifiesta. Gracias, Señor. Gracias, Dios.